Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla un día más Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles un capítulo más de las Sagradas Escrituras, capítulo número 29 de Primera de Samuel. Y pues les pido, mis hermanos, que abran su entendimiento. Vamos a escuchar la palabra de Dios y vamos a darle un poco de discernimiento a ver que el Señor y el Espíritu Santo nos ayudan para entender este mensaje de hoy día. Los mensajes que aprendemos cada día, mis hermanos, no solamente los aprendamos, sino que los pongamos en práctica. Que pongamos en práctica lo que hemos aprendido con nuestros hermanos, a comportarnos bien y a serle fieles al Señor. Porque nuestro Señor, si no somos fieles, si no somos buenos con Él, al final de nuestra vida aquí en esta tierra, que nosotros partamos de aquí hacia la eternidad, pues ¿a dónde creen que vamos a ir a parar? Así es que, qué mejor, mis hermanos, que buscar del Señor y buscar de su misericordia en todo momento, ¿verdad? Y darle gracias por todo lo que hace en nuestra vida. Primero que todo, cada que despertamos, darle gracias por un día más que nos regala, porque nos tiene con vida, porque nos tiene todavía con la gracia de estar viendo a nuestra familia, de estar viendo a nuestros compañeros en nuestro trabajo. Esa es una gran bendición, aunque a veces muchas personas se enojan cuando amanece el día, porque saben bien que van a ir a trabajar. Pero en realidad, mis hermanos, si nos damos cuenta y si nos ponemos a pensar, la bendición más grande que nosotros tenemos es el volver a amanecer y al volver a tener otra oportunidad más para enmendar nuestros pecados y seguir adelante. Darle gracias a Dios por todo. Especialmente siempre acordarnos de Él, hacer una pequeña oración y no renegar de lo que el Señor nos regala cada día. Porque la vida es algo muy preciado que tenemos que agradecer. Mis hermanos, voy a comenzar pues a leer este capítulo de Primera de Samuel y pues vamos a ver qué el Señor nos enseña y vamos a ver también cómo podemos discernir este mensaje de hoy. Y lo leo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los filisteos concentraron todas sus fuerzas en Afec. Los israelitas, por su parte, acampaban al lado de la fuente que está en la llanura de Israel. Los jefes de los filisteos desfilaban con sus compañías de 100 y de 1000. David y sus hombres iban a la retaguardia con Aquís. Los jefes de los filisteos preguntaron a Aquís: ¿quiénes son esos hebreos? Aquís les respondió: pero si es David, el servidor de Saúl, rey de Israel. Hace ya mucho tiempo, tal vez 2 años, que está conmigo y nunca he tenido que quejarme de él desde que se pasó a mi lado. Pero los jefes de los filisteos se enojaron con Aquís y le dijeron: despide a ese hombre y que vuelva al lugar de donde vino. Que no venga con nosotros a la batalla, pues bien podría volverse en contra nuestra. ¿De qué otra manera podría comprar el perdón de su amo, sino con la cabeza de nuestros hombres? ¿No era con respecto a ese David que bailaban y cantaban: Saúl mató 1000, pero David 10,000? En vista de eso, Aquís llamó a David y le dijo: tan cierto como que Yahvé vive, que tú eres un hombre honrado. Por lo que a mí respecta, me siento feliz de que estés conmigo, porque no has merecido ninguna crítica desde que llegaste hasta ahora, pero eres muy mal visto por los jefes. Regrésate pues, ándate en paz, y no nos indispongamos con los jefes de los filisteos. David dijo a Aquís: ¿qué he hecho? ¿Qué tienes que criticarle a tu servidor desde que llegué hasta ahora, para que no me permitas que combata a los enemigos del rey mi señor? Aquís respondió a David: lo sé, tú nos das tanta seguridad como un ángel de Dios, pero los jefes de los filisteos han decidido que tú no entres al combate con nosotros. Levántate pues muy temprano, tú y los que vinieron contigo, y regresen al lugar que les asigné. No lo tomes a mal, pues sabes que te estimo. Mañana temprano se levantarán rápidamente y apenas aclare el día se irán. David y sus hombres se levantaron pues muy de mañana y partieron hacia el país de los filisteos. Los filisteos, en cambio, subieron hasta Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Los jefes de los filisteos no querían a David, porque ellos sabían lo que él había logrado por el pueblo de Israel en su contra.
Ellos sí reconocían a David, que había sido un hombre muy famoso por sus guerras, por lo que había hecho en su contra y en contra de otros países. Y entonces le tenían un miedo que los israelitas junto con David fueran a pelear junto con ellos, porque sentían que los israelitas iban a volver en su contra. Pero en realidad David, él iba a ayudarlos, y él quería de todo corazón ayudarlos en estas guerras. Mis hermanos, lo que sucedió aquí, que Aquís, este filisteo, quería mucho a David, era como un ángel para él, como se lo dice aquí, en este capítulo, que David viene siendo como un ángel para él y toda su gente. Pero en realidad, todos aquellos que conocían a David y que sabían qué era lo que había hecho, cómo los había vencido y cómo había matado a aquel filisteo aquella vez, pues obviamente que iban a tener miedo y sintieron que si él iba con ellos, pues les iba a causar problemas y se iba a volver en contra de ellos al mirar que los demás pueblos los iban venciendo. Y entonces ese era el miedo que tenían los jefes filisteos. Ya ven lo que dicen aquí los jefes filisteos a Aquís, su rey. Le dicen: no es a causa de este David que bailaban y cantaban, Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000. Y entonces, hermanos, esto no les parecía muy bueno a los filisteos. Se les hacía como que sí, en realidad este hombre se iba a volver en su contra. Pero Aquís conocía mucho a David y por eso es que él lo permitió que vivieran en esa región de los filisteos. Y hasta después de que ellos estuvieron allí, esas regiones fueron de los reyes de Judá. ¿Por qué? Porque también fueron conquistadas. Y los filisteos, mis hermanos, siempre fueron vencidos por los israelitas. Después vamos a ver más tarde en el siguiente libro de Samuel, cómo ya cuando Saúl muere y David toma el puesto de rey, y ya todos los jefes y todo el ejército de los israelitas van y buscan a David para que él los gobierne, para que él sea el jefe de todas las tribus de Israel. Y ya cuando esto sucede, pues entonces sí, ya se ponen en contra de los filisteos de nuevo. Pero mis hermanos, Dios, como les digo, ayudó siempre a David y siempre lo escondió de Saúl, porque Saúl quería darle muerte. Saúl quería de una y mil formas seguir siendo el jefe, seguir siendo el rey de Israel. Sin embargo, Dios ya lo había desechado. Dios nuestro Señor. Ya ven cuando Saúl consulta a Samuel, ya muerto. Él se le aparece y le dice que para qué lo ha levantado de los muertos. Y este le dice que Yahvé pues ya no lo quiere ayudar, que Yahvé ya no está con él. Entonces Samuel le contesta que ya no lo va a ayudar y que todo lo contrario, al siguiente día estará donde él se encuentra. Hermanos, lo que hagamos mal nosotros, cuando nosotros hacemos daño a segundas personas, cuando no queremos quedarnos en un solo lugar, hacer la paz con los demás y solamente seguir haciendo daño y daño a segundas personas, pues obviamente que nuestro Señor no va a estar con nosotros. Dios siempre nos va a desechar como desechó a este Saúl. A Saúl lo desechó por ser tan ingrato, por ser tan malo con el mismo pueblo de Israel. Con Israel hacía lo que le pegaba a su gana. Pero Dios permitió todo esto para que Saúl y el pueblo de Israel viera que las cosas se deben de hacer bien, y si no se hacen bien como Dios las pide, pues entonces vienen las consecuencias, y cuando las consecuencias vienen a nuestra vida, hermanos, nos desesperamos y nos duele mucho, ¿verdad? Pero tienen que ser como Dios quiere. Nos duela o no nos duela, así tienen que ser. Como en aquel tiempo también, al igual que hoy en la actualidad, las razas se reconocían. Fíjense bien, los filisteos, los jefes, cuando vieron a David, le preguntaron a Aquís, le dijeron que quiénes eran esos hebreos que andaban con él. Pero si es David, les dice, es el que combatía junto con Saúl. ¿Cómo hoy en la actualidad también nosotros podemos mirar quién es chino, quién es americano, quién es mexicano, quién es salvadoreño? ¿Cómo nosotros conocemos las razas
con el solo hecho de escucharlos hablar, o a veces solamente con ver su rostro. Estos hombres, luego que vieron a David y sus hombres, le preguntaron a Aquís, ¿quiénes son esos hebreos? Obviamente que había una diferencia entre los filisteos y entre los israelitas. Y no es que ellos sintieran racismo hacia David y sus hombres, sino que ellos sabían bien que el problema que había allí es que David se había vuelto muchas veces contra los filisteos y pues ya vivía entre ellos, y a ellos no les gustaba nada esa idea. Si no les gustaba la idea de que fuera junto con ellos a la guerra, mucho menos les iba a gustar que viviera entre ellos. Sin embargo, Aquís, siendo el mero jefe de los filisteos, pues tenían que aguantarse. Tenían que acatar las órdenes de Aquís, ese rey de los filisteos. Pero los jefes no lo miraban bien. Los jefes venían siendo todos aquellos que iban al frente de las guerras, con sus hombres al frente. Y entonces, pues no querían que David anduviera entre ellos, y por eso es que lo despidieron. Y David y sus hombres se volvieron al lugar que Aquís les había regalado, esas tierras en las que ellos vivían, y que pues gracias a ese Aquís, David y sus hombres vivieron tranquilos, mientras que Saúl pues era atacado más tarde. Mis hermanos, síganos acompañando a través de esta su radio, siga escuchando de estos capítulos que le estamos leyendo diariamente para que conozcamos de la vida del rey David. Que Dios les bendiga.